Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fahadullah Khan y en esta lección quiero compartir una breve historia del Reiki. Los orígenes de Reiki son muy antiguos. Si nosotros ver en diferentes culturas la parte de sanación con las manos, sanación con energía siempre estaba allá. Pero hablando específicamente de Usui Reiki, que es el sistema de sanación que nosotros estamos aprendiendo, quiero hablar un poquito primero de Mikao Usui, que es el fundador de nuestro sistema de sanación, Usui Reiki. El doctor Mikao Usui nació en 15 de agosto de 1865 en la aldea de Yao. Ese es en el distrito de Yamagata. Sus antepasados fueron Tsunade Chiba, su padre Udaemon y su madre de la familia Kawai. Usui nació en una familia de samurái Hatamoto, un alto nivel dentro de la jerarquía de los samuráis. Sin embargo, debido a los cambios importantes en Japón en la década de 1860, la clase samurái ya no fue necesaria y muchos de ellos, educados con altos estándares, obtuvieron posiciones dentro de la nueva estructura de gobierno japonés. Otros se fueron a las ramas de la vida profesional. Los hermanos de Usui, Sanya y Kun'ichi, por ejemplo, se convirtieron en un médico y una policía, respectivamente. El Dr. Usui fue considerado un estudiante talentoso y trabajador. De acuerdo con algunas fuentes, comenzó a entrenar en un arte marcial japonés llamado Akijutsu y también Daito-ryo a la edad de 12 años. A sus 20 años ya había alcanzado el dominio de ambos sistemas y obtuvo su Menkyo Kaiden, ese es el más alto nivel de logro en armas y lucha en 1889. Durante sus años de adulto, viajó al extranjero a numerosos países occidentales, pero continuó sus estudios en China. A pesar de sus habilidades, no siempre tuvo éxito en la vida y a menudo se vio obligado a lidiar con obstáculos y desafíos. Y eso es interesante porque finalmente todos nosotros tenemos diferentes desafíos en nuestra vida, tenemos nuestros propios obstáculos. Entonces, la historia de cómo Dr. Usui empezaba realmente con su proceso de Reiki no era un como don natural que nació con eso. No. Él, a través de diferentes desafíos y obstáculos en su vida, empezaba realmente su camino. Aunque el Dr. Usui no era médico de profesión, tuvo un gran interés en la medicina, la historia, la religión, el budismo, el cristianismo, el taoísmo, la psicología y otras materias. Según algunos investigadores, también ocupó una serie de cargos como funcionario público en el gobierno japonés. Se dice que Usui se casó con una mujer llamada Suzuki Sadako y tuvieron 2 hijos, una niña llamada Fuji y la otra niña llamada Toshiko. Aunque no se sabe exactamente cuándo Usui comenzó a ofrecer enseñanzas espirituales en su comunidad, donde eventualmente formaría el propio sistema de Reiki Ryoho. Se cree que los primeros métodos de Usui se centraron principalmente en el logro de la iluminación espiritual sin reglas religiosas o creencias, mientras las enseñanzas se centran en el desarrollo de la esencia interior a través de la meditación y la reflexión interior. A Usui le gustaba mucho la poesía waka, poesía tradicional japonesa, y el emperador Meiji fue un compositor bien conocido de waka, y se dice que en
Él en su poesía Usui encontró su gran inspiración espiritual. El Dr. Usui no era cristiano como algunos creen. Es más probable que fuese una persona espiritual y psíquica. Las personas que hicieron este tipo de trabajo eran conocidos como Reiki Jun Toka, que significa las personas que tienen habilidad espiritual. Hay diferentes historias de cómo Mikao Usui descubrió el Reiki, pero fueron su actividad espiritual y el deseo de buscar algo más profundo en su vida, los motivos que lo llevaron al descubrimiento del Reiki. El Dr. Usui solía meditar en una cascada en el monte Kurama, y aquí es donde se dice que experimentó el Satori. Esa es como la iluminación temporal después de un ayuno de 21 días. Hay diferentes versiones diferentes sobre lo exactamente experimentó, pero se sabe que sintió un gran Reiki sobre su cabeza mientras que era despertando espiritualmente y tomaba conciencia del Reiki y su poder. Después de su experiencia, Usui notó que sus habilidades curativas se habían amplificado considerablemente y que la práctica de Reiki en sí mismo o por otros resultaba en sanaciones inmediatas. Usui creyó que necesitaba consolidar sus enseñanzas y hacerlas accesibles a un mayor número de personas. Por lo tanto, decidió mudarse a Tokio en 1922 y abrir una organización dedicada a la enseñanza y la ayuda a las personas a través de Reiki. Esa organización fue conocida como Usui Reiki Ryoho Gakkai. Esa es la Sociedad Método de Sanación Usui Reiki. Reiki se hizo cada vez más popular entre el público, a menudo con largas filas de gente esperando para experimentar Reiki. Usui creo que los 3 grados o rangos de Reiki que llamo Shoden, que esa es la primera enseñanza, Okuden, enseñanza interior, y Shinpeden, enseñanza del misterio. En 1923, Tokio sufrió un enorme incendio causado por un gran terremoto en el distrito de Kanto. Y como resultado de ello, hubo una gran cantidad de heridos y enfermos. Usui, con profunda compasión, trabajó para aliviar el sufrimiento de muchos, salvándolos de la muerte y trayéndolos alivio a su dolor. Y así también significa la parte de servicio en Reiki, que es muy importante. Pero primero aprendiendo a sanar uno mismo y después sanando a otros. Con el tiempo, este centro de formación y entrenamiento queda muy pequeño para recibir más pacientes, y en 1925 se trasladó a Nakano, Tokio, y Usui empezó ampliando su centro de sanación. Mientras que la reputación del Dr. Usui crecía, recibió invitaciones de todo Japón, incluyendo Kure, Hiroshima y Fukuyama. Y a la edad de 63 años, después de décadas en la enseñanza y en la sanación, Usui falleció. Ahora, las enseñanzas de Usui evolucionaron considerablemente durante su propia vida. Empezó con un método informal de desarrollo espiritual y luego se solidificó como en el sistema Usui Reiki Ryoho. Según Hiroshi Doi, miembro del actual Usui Reiki Ryoho Gakkai, Usui inició 21 estudiantes Shinpeden, que ese es el nivel maestría. Uno de los 21 estudiantes de Usui Shinpeden fue un cirujano naval y practicante de Soto Zen llamado Jurihyo Hayashi, quien nació en 15 de septiembre de 1880 en Tokio. Y en mayo de 1925, Hayashi se convirtió en un estudiante Reiki. Tenía 45 años en este momento y era un oficial retirado de naval. Más adelante, Hayashi abrió su propia clínica de Reiki en Tokio, que manejaría con su esposa Chie y varios estudiantes voluntarios. El enfoque de Hayashi era diferente de Usui,
Mientras Usui se centra en la desarrollo espiritual con la sanación como un gran efecto secundario agradable, Hayashi estuvo más interesado en las aplicaciones terapéuticas de Reiki. Ahora, nosotros en nuestras clases y entrenamientos está siguiendo más como el sistema de Reiki de Usui. Porque a través de primero sanando uno mismo, a través de conociendo uno mismo, incluso la manera de que Reiki va a fluir en ti mismo va a aumentar. Si uno solo enfoca en las aplicaciones sin primero desarrollando uno mismo, hay un límite en la manera que uno puede canalizar o conectar con Reiki. Hayashi también acortó el tiempo de enseñanza entre los distintos niveles de Reiki, donde los estudiantes solían aprender Shoden y Okuden juntos en un intervalo de 5 días. En cambio, en el método de Usui, a los estudiantes se les animaba a desarrollar su práctica en nivel Shoden por un cierto periodo de tiempo antes de pasar al nivel Okuden, y solo un pequeño porcentaje de los alumnos Shoden avanzó a grados superiores. En nuestra tradición, en la manera que yo enseño Reiki, nosotros también sigue esa tradición de Usui Reiki. Yo no pienso personalmente que un estudiante en 5 días puede aprender los primeros 2 enseñanzas de Reiki, que es Shoden y Okuden, o nivel 1 y nivel 2. Un estudiante necesita tiempo para practicar, un estudiante necesita tiempo para su parte de reflexión, observación, y a través de este proceso empieza a sentirse como preparado para el segundo nivel. En 1938, Hayashi había formado 13 alumnos Shinpeten. Sus más notables fueron Tatsumi Jiyoko, fundador de Jikiden Reiki, y Hawayo Tawakata, quien trabaja Reiki en Occidente. Hawayo Takata fue una de las primeras generaciones japonesa-americana. Nació en la Nochebuena de 19.000 en la isla de Kauai, Hawái. Y después de la muerte de su marido, Takata sufrió numerosos problemas de salud como asma y graves problemas abdominales. Al no querer procedimientos cirúrgicos invasivos, fue remitida a la clínica de Hayashi, donde recibió numerosas sesiones de sanación. Takata quedó sorprendida por su recuperación y le pidió a Hayashi que la enseñara Reiki. Aunque en un principio Hayashi fue evasivo, ya que tradicionalmente las técnicas no se enseñaban a los extranjeros, eventualmente le enseñó a Takata. Después de trabajar con Hayashi durante un año, Takata volvió a Hawái en 1937. Hayashi viajó algunas semanas más tarde, ayudando a Takata a crear su nueva práctica de Reiki en Hawái y complementar su formación en Reiki Shinpeten. Hawayo Takata se convirtió en la 13ª y el último estudiante Shinpeten de Hayashi. Reiki ahora, desde la muerte de Takata, se ha defendido por todo el mundo. Ahora tenemos más de 25 tipos diferentes de Reiki, incluyendo el Reiki tibetano, Reiki Karuna, Hendai Reiki, Imara Reiki, Kundalini Reiki, Shambhala Reiki, Reiki del arco iris y los 5 elementos Seichen. Lo importante no es qué tipo de Reiki se aprende, sino a qué sistema y maestro se siente más conectado. Y más importante de todo es tomando tu tiempo para aprender Reiki. Reiki tiene una tradición muy antigua que incluso empezaba antes de Dr. Usui, y es una tradición de conocer uno mismo, conectar con uno mismo y a través de este invitar la energía de sanación divina en uno mismo y en la vida, y compartir con otros. Muchas gracias y espero que
que esta breve historia de Reiki puede ayudarte a entender de cómo tú estás aprendiendo. Muchas gracias.